buenos días. Bienvenidos al webinar denominado Salud Mental durante la Emergencia Sanitaria. El objetivo de esta videoconferencia es apoyar a la persona y a su familia en el desarrollo de habilidades sociales con el fin de afrontar el estrés que genera el temor al contagio del COVID-19 durante la emergencia sanitaria. En este webinar tendremos dos momentos. El primero con la exposición de los ponentes, los cuales presentaré en un momento, y el segundo momento será a través de una ronda de preguntas, las cuales la podrán hacer tanto en la transmisión en Facebook como en la aplicación Zoom para los asistentes que están mediante esta plataforma. Hoy nos acompañarán como ponentes Gabriela Castro y Rolando Torres, docentes del Instituto Yavirac. Gabriela es psicóloga clínica, posee un diplomado en psicoterapia familiar y de pareja. Además, es psicoterapeuta en el consultorio Senderos. Actualmente es responsable de la Comisión de Bienestar Estudiantil de los institutos 24 de Mayo e Instituto Yavirac. Por su parte, Rolando es licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Psicología Educativa y Orientación, además de especialista superior en Gestión de Calidad en la Educación. Actualmente es coordinador de Bienestar Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio Yavirac. Rolando, Gabriela, bienvenidos. Queden ustedes la exposición Salud Mental durante la Emergencia Sanitaria. Buenos días. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Rolando. Muy buenos días con todos. Antes de iniciar este webinar, pues me gustaría leer una frase que me parece bastante propicia para este momento. Los resultados que consigues serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplicas. Dennis Waitley. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. El objetivo de esta videoconferencia es apoyar en la salud mental de todas las personas que asisten a este evento. Es muy importante pensar en la salud mental y en especial en estos momentos que estamos cursando. Para ello hemos preparado esta videoconferencia como un apoyo hacia la vida de cada uno de ustedes. Para esto me gustaría darle paso a Gabriela, que nos va a ayudar con el desarrollo del webinar. Mientras tanto, permítanme compartir las láminas de PowerPoint que tenemos preparado. Buenos días con todos. Bueno, le agradecemos al Instituto Superior Yavirac y al CESI por la amplitud para poder comunicar una información bastante importante en este día que es acerca del manejo de las emociones. Esperemos para que se vayan proyectando las diapositivas para que ustedes tengan la información más directa. Gabriela, hasta eso, ¿nos puedes comentar más o menos cuáles son los temas a tratar que en estas láminas que nos van a compartir a continuación? Sí, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, por la crisis sanitaria que estamos atravesando y por varias circunstancias que el ser humano atraviesa. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es acerca de las emociones y el manejo de las emociones ante cualquier crisis, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan que las crisis no solamente es un duelo, algún desastre de la naturaleza, sino que es cuando las personas tenemos problemas y tenemos que empezar a solucionarlos, tenemos que empezar a generar esas emociones y a canalizarlas. ¿Sí? Esos son los temas que vamos a tratar y estrategias para que ustedes puedan ir canalizando estas emociones y puedan ir
transmitiendo eso a las personas dentro de su casa, a sus familiares y a sus amigos. Listo, comencemos entonces con la presentación, por favor. Ya, bueno, esta charla es de salud mental durante la emergencia sanitaria. Es importante que ustedes conozcan que las emociones son necesarias y que nos ayudan a adaptarnos. Sin embargo, hay veces que estas emociones son muy intensas y duraderas. Cuando estas emociones son muy intensas y duraderas, es cuando nos permiten desadaptarnos. ¿Qué quiere decir? Que no existen emociones positivas o emociones negativas. Todas las emociones son necesarias en algún momento de nuestras vidas, porque todo cuenta. ¿Sí? Las emociones están muy ligadas a la salud mental y a la salud física. Cuando nosotros tenemos algún problema emocional, esto inmediatamente se detecta en nuestro lenguaje corporal o incluso cuando tenemos alguna enfermedad física. ¿Sí? Lo que vamos a tratar es que paso a paso y en diferentes etapas ustedes vayan gestionando una emoción y que vayan entendiendo que no existen emociones que son totalmente negativas, sino que son emociones que son necesarias para nosotros. Ahora, sí, ahí como ustedes pueden ver, es un proceso del manejo de las emociones. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos tristeza, la tristeza lo que nos dice es que hemos perdido a alguna persona, hemos perdido alguna relación, hemos perdido algún significante que era importante para nuestra vida. Pero la tristeza, al mismo tiempo que nos hace detectar que hemos perdido algo, nos ayuda a ir a la siguiente etapa y gestionarlo y solucionarlo. Sin embargo, hay veces que nosotros no gestionamos esta emoción y esa tristeza se convierte en aislamiento. ¿Sí? Eso es cuando no se soluciona y no se gestiona la emoción. Las emociones han dirigido nuestra vida durante todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta. Es recomendable que nosotros, si nos sentimos tristes, asustados, temerosos, no nos asustemos, ni tampoco nos desconectemos de las emociones que nosotros tenemos. Porque si nos desconectamos de las emociones, un día no sabremos si estamos tristes o estamos alegres y no canalizaremos esto. Además, esto es importante porque hoy en día las familias están reunidas en la misma casa con sus hijos y sus hijos al mismo tiempo ellos están atravesando por varias crisis evolutivas, por ejemplo la adolescencia. Entonces ellos, estas emociones que ya tenían intensas, quizás con lo que están en la casa, con lo que no ven a sus compañeros, como han perdido su rutina, van a estar un poco más irritables. Entonces, ¿qué tendremos que hacer los padres? Canalizar las emociones tanto nuestras como la de nuestros hijos. ¿Sí? El primer punto, para que nosotros vayamos canalizando las emociones, es entender, identificar la emoción que nosotros estamos sintiendo. ¿Sí? Como les decía, hay emociones adaptativas que se convierten en desadaptativas. Cuando nosotros ya identificamos que nos sentimos tristes o que nos sentimos ansiosos o que tenemos miedo, nos apoderamos de la sensación corporal de esa emoción. Por ejemplo, cuando tenemos una preocupación, la sensación corporal es un nudo en la garganta. Y decimos, algo va a pasar, tengo mucho miedo, esto no se va a solucionar, las cosas van a ir peor. Después de que ya hemos identificado la emoción que nosotros tenemos, identificado la sensación corporal de esta emoción, es preferible y recomendable ponerlo en palabras. Es decir, buscar a una persona con la que yo tengo siempre una conversación empática. ¿Qué quiere decir eso? Que me escucha, que no me juzga, que identifica las emociones mías y que las siente como suyas. Cuando yo pongo en palabras esta emoción y yo transmito esto a otra persona, esta emoción se disminuye y ya no es tan intensa. Es por eso que hoy en día tenemos la oportunidad de estar en nuestras casas y solucionar problemas que no los habíamos querido tocar. Solucionar problemas con mi pareja, solucionar problemas con mi hijo, solucionar problemas que a veces por la rutina laboral o la rutina social que nosotros tenemos, los dejamos y los aplazamos.
es preferible crear estos espacios propios para que si alguna persona en nuestra casa se siente mal, se siente triste, que pueda hablar con nosotros, sin que nosotros le juzguemos o le digamos, eso está mal, de gana hiciste eso. La persona no se va a sentir escuchada, se va a sentir juzgada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes busquen poner la emoción suya en palabras, busquen a una persona que les escucha y que les tiene mucha empatía cuando hablan. Si no pasa esto y yo no considero que todavía hay alguien que me escuche o me tenga empatía, yo para sacar mis emociones tengo que escribir. Tengo que escribir un diario de emociones para ir detectando cuando estaba muy intensa y cómo ha ido bajando durante los días. ¿Sí? Empezar, cuando yo ya le he puesto en palabras a mi emoción, empiezo a cuidar y a tener serenidad. Ese nudo en la garganta que yo tenía ya no es tan intenso como los días primeros. ¿Por qué? Porque yo he hecho varias situaciones, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, al inicio era mucho el temor de contagiarse porque no sabíamos cuáles son los cuidados que teníamos que tomar, no había indicaciones claras, pero al pasar los días existían indicaciones de cómo nosotros debemos cuidarnos en cuanto a la limpieza, a lavarnos las manos. Todas estas indicaciones ayudaron que nosotros estas emociones vayan disminuyendo y tengamos el control acerca de nuestro cuerpo y tengamos el control acerca de nuestra casa y nos íbamos sintiendo mejor porque nos protegíamos y protegíamos a las personas que están junto a nosotros. Entonces, ahí la persona ya empieza a tener serenidad y conciencia de lo que está atravesando. Todos estos pasos que yo les he dicho, de identificar, conectarse, poner en palabras y buscar serenidad, como resultado obtendremos la capacidad de resiliencia. ¿Qué es esta capacidad de resiliencia? Ir adaptándonos a la situación, pero de una manera correcta, ¿sí? No simplemente decir, estoy muy bien, pero no es así. Ahora, mediante esto tenemos la oportunidad de encontrar habilidades que no sabíamos que las teníamos y que somos buenos en esas habilidades. Vamos a ser más observadores de las sensaciones de nuestro cuerpo. Vamos a aprender con paciencia a gestionar las emociones. En la siguiente lámina, ustedes van a encontrar, por ejemplo, ahora les pongo otro ejemplo de otra emoción. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad lo que envía a nuestro cuerpo, la respuesta es que estamos en peligro y que se transmite algo en peligro. Si yo no soluciono y no gestiono mi emoción, lo que va a hacer es que vamos a evitar esa situación. En este cuadro ustedes pueden ver cómo a veces el estrés, que es una respuesta natural de las personas, porque es inherente al ser humano, el estrés nos ayuda a ser competentes todos los días, ¿sí? Pero cuando este estrés sobrepasa las dimensiones, es decir, no dormimos, no nos alimentamos bien, no tenemos esos hábitos saludables de nuestro cuerpo, y aparte de eso tenemos muchos conflictos y muchos problemas en nuestra casa, el sistema inmune de nosotros empieza a disminuir, ¿sí? Ese sistema inmune empieza y las defensas bajas hace que nosotros nos enfermemos. Además de eso, podemos tener problemas cardiovasculares y problemas gastrointestinales. Por eso es que a veces yo estoy con mucha preocupación y tengo mucho dolor de estómago, porque yo no he gestionado esa emoción. ¿Sí? Es importante, como las personas decían, ¿no es cierto? Físicamente nosotros nos cuidamos el tono muscular de nuestro cuerpo. Y eso lo hacemos con ejercicio. Ahora, es importante que encontremos la manera de fortificar el tono emocional de nuestra mente. Es decir, que haya una conexión entre el cuerpo de nosotros, el espíritu de nosotros y la mente de nosotros. ¿Sí? Para ayudarles en lo que se refiere a esto, tenemos un semáforo de emociones donde ustedes pueden detectar cuando yo estoy pasándome de una emoción adaptativa a una emoción desadaptativa. ¿Sí? El código verde que ustedes pueden ver ahí es cuando nosotros tenemos emociones normales. Es decir, si pasó algo que nos disgustó, estamos enojados. Si pasó algo que nos causó mucho dolor, estamos tristes. Pero mientras va pasando el tiempo, nos vamos psicoeducando. ¿Sí?
Y este código verde se detiene y solo se queda ahí. Pero puede haber la circunstancia en que pasemos a un código amarillo sin darnos cuenta y entramos a un insomnio, una irritabilidad constante, tenemos depresión, ansiedad muy fuerte o tenemos incluso a veces miedo a morir, ¿sí? Esto es cuando ya la persona debe entrar a debe analizar bien los sentimientos que tiene, ¿sí? Si la persona no gestiona estas emociones, se va a enfermar más. Entonces puede entrar a un código rojo. Un código rojo ya es cuando estas emociones se convierten en un trastorno de depresión, ¿sí? Que puede durar meses, puede durar días, puede durar años, si nosotros no lo trabajamos, no lo identificamos, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, pero en realidad no estamos bien, ¿sí? Le damos paso a Rolando con las estrategias de afrontamiento. Bueno, para no entrar en este código rojo, es muy importante seguir estas estrategias de afrontamiento. Hay muchas, pero en primera instancia vamos a hablar sobre el autocuidado. El autocuidado es muy importante, ya que si yo no me encuentro bien, difícilmente voy a poder influir en mi entorno o en mi entorno familiar donde yo me desenvuelvo. Y para ello tenemos que cuidar mucho el elemento físico. ¿Qué elementos constituyen ese autocuidado físico? La higiene y aseo, por mi parte, o por la parte de ustedes, tendría que ser igual que era antes. No por estar en esta emergencia sanitaria, vamos a descuidar esta área que es la higiene. Es muy importante, pero muy importante, el hacer ejercicio. El hacer ejercicio en casa nos va a ayudar a elevar nuestras hormonas, como la endorfina, que se genera al momento que yo hago ejercicio. El ejercicio implica realizar unos 30, 40 minutos de ejercicio, en el cual yo sienta que estoy un poco cansado o fatigado. Otro elemento importante en mi vida es descansar. Es importante que nosotros tengamos de 6 a 8 horas de descanso. El descanso es importante. En la noche nosotros generamos una hormona que nos permite descansar, que nos permite estar renovados al siguiente día. Y además, en este autocuidado físico, nosotros debemos generar nuevas rutinas. Es cierto que estamos en casa, es cierto que no sabemos cómo actuar en casa, pero todos indistintamente ya nos hemos adaptado a estar en casa y hacer ciertas actividades que antes no solíamos hacerlas. Y generar nuevas rutinas implica que yo me esté adaptando a un nuevo entorno. El autocuidado emocional y cognitivo es otro elemento que nosotros debemos cuidar. ¿Por qué he unido estos dos elementos? Perdón. Perdón, disculpen. Les decía que el autocuidado es muy importante. El autocuidado emocional y cognitivo. Estos dos elementos van de la mano. Decía Gaby anteriormente que pensamientos generan emociones, y es muy cierto. Si nuestros pensamientos son positivos en estos momentos, nuestras emociones van a ser diferentes. Y aquí vamos a hablar de la posibilidad de estar en silencio conmigo mismo, de tal forma que conozca acerca de mí. La meditación es otro elemento que nos permite
ahondar en mi ser. Y es muy importante que nosotros estemos en silencio o hagamos meditación, si ustedes prefieren. La lectura es otro elemento que permite que nuestro cerebro, que nuestra mente esté activa y esté pensando en algo diferente. El escuchar permite que nuestra mente, que nuestro cerebro esté activo. Y, repito, los pensamientos positivos que tengamos en este momento son elementos fundamentales. Como elemento cognitivo, como elemento emocional, es muy importante que nosotros identifiquemos, que monitoreemos nuestras emociones. Ya lo decía David, si yo me pregunto a mí mismo cómo me siento y no sé identificar esa emoción, es que todavía no hacemos este proceso introspectivo, es un análisis interno de cómo me estoy sintiendo. Y sí, muchas personas dicen, sí, estoy bien, pero recuerden que nuestras emociones se reflejan mediante nuestras actitudes, mediante nuestro cuerpo. Y podemos decir que estamos bien, pero las personas pueden percibir que estamos preocupados, que estamos angustiados, que estamos tristes. Si nosotros podemos identificar nuestras emociones, pues va a ser el punto de partida para poder regular estas emociones. Y es otro elemento fundamental. Aprender a regular, aprender a cambiar mi estado emocional. La resiliencia, como ya lo decía Gaby, este término proviene de la metalurgia y es la capacidad que tiene un metal para volver a su estado natural. La medicina y la psicología ha tomado este término de la resiliencia para determinar esta capacidad que tiene el ser humano de reponerse de una adversidad o de un estrés sumamente grave. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo, de salir de una etapa de crisis triunfantes. Y otro elemento emocional que nos puede ayudar mucho es el humor, la risa, que hace que cambie nuestra química cerebral. Si estoy triste, puedo estar en un momento de alegría y armonía con el humor. Esto como elemento del autocuidado emocional y cognitivo. Y el último, autocuidado social. Nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y algunas personas ya han detectado que no pueden estar solas, que siempre necesitan de alguien. Y aquí es importante que nosotros tengamos la capacidad de dar afecto a otras personas. ¿Para qué? Para recibir el mismo afecto. Es muy importante que nosotros pidamos ayuda, que no silenciemos la preocupación que tenemos, el estrés que estamos viviendo. Permítanse ustedes tener esta ayuda. El mismo hecho de acudir a esta videoconferencia es el punto de partida de que yo necesito un poco de ayuda, porque la salud mental en estos momentos es importante. Además, las redes de apoyo son imprescindibles en este ámbito social. Las redes de apoyo como asistir a la iglesia, al culto, vía online es importante. Mi familia es una red de apoyo. Y para finalizar, me gustaría que pensemos en estas 4 áreas de la vida, que son el área individual, el área en pareja, el área familiar y el área laboral. Estas 4 áreas deben estar equilibradas. Si nosotros estamos dedicando mucho tiempo a nuestro trabajo, pensemos, ¿qué tiempo le estoy dedicando a mi familia? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a mi pareja? ¿Y qué tiempo me estoy dedicando a mí mismo? Pensemos en estas 4 áreas. Deberían ser equilibradas, ¿no?
un 25% el área individual, un 25% del área en pareja y un 25% en el área familiar y el otro 25% restante en el área laboral. Para finalizar, me gustaría proyectarles un video en el cual nos va a permitir reflexionar acerca del temor y cómo enfrentarle a este temor. Listo. Bueno, vamos a compartir estas láminas y aquí van a encontrar actividades que se pueden realizar en casa, algunos enlaces de interés y mi contacto, ¿no? Para que si tienen alguna dificultad, escriban a mi correo y programamos alguna cita. Y es muy importante mencionar el Ministerio de Salud llamando al call center que nos pueden ser de mucha ayuda. Damos paso a Adrián para que nos ayude con el foro de preguntas. Rolando, Gabriela, muchas gracias por su exposición. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quería hacer un pequeño resumen de los temas que trataron. Gabriela nos hablaba que primero tenemos que identificar nuestras emociones, ponerlas en palabras y cuidar la serenidad, ¿sí? Luego habló que tenemos que tener una conexión entre nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Posteriormente habló de un semáforo de emociones, donde señalaba que tenemos un código verde, que son las emociones normales, que tenemos cada uno como personas. Luego podemos pasar a un código amarillo, que es cuando tenemos ansiedad, depresión, insomnio. Y finalmente un código rojo, que es cuando tenemos angustia y un trastorno de depresión, ¿sí? Por su parte, Rolando nos habló de estrategias para afrontar estas emociones o estos códigos, tanto amarillo como rojo, que podríamos tener. En primer lugar, nos hablaba del autocuidado, ¿sí? Del hacer ejercicio, de tener un buen descanso de 6 a 8 horas. También nos hablaba que tenemos que tener pensamientos positivos, porque estos pensamientos positivos harán que tengamos emociones diferentes, emociones positivas. Nos hablaba también del humor, de la risa y de dar afecto a otras personas. Y finalmente nos dijo que tenemos que tener en claro 4 áreas, todos nosotros: el área individual, el área de pareja, el área familiar y el área laboral. ¿Sí? Entonces vamos a dar paso a las preguntas. La primera pregunta puede responderla Gabriela, puede responderla Rolando. Nos dice: buenos días. Si la preocupación viene de un familiar que se contagió del COVID-19, ¿cómo se puede sobrellevar? Porque está la preocupación de qué va a pasar, si va a fallecer o no, si se va a curar. Y eso es preocupante y es estresante para la familia. ¿Qué podríamos hacer para sobrellevar la situación? Ya. Bueno, esta pregunta es de la persona que se cuida, la persona que está contagiada o la persona contagiada está en el hospital. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Sí, decía que si la persona dice en su pregunta si la persona que está contagiada está en el hospital o está en la casa en cuarentena. No especifica, solo dice si un familiar se ha contagiado del COVID-19. Ya, bueno, es importante darnos cuenta que a veces un cuidador o la persona que está más cerca de esta enfermedad que estamos atravesando, de este virus, va a estar mucho más débil, sí. Entonces, ahorita no serviría de nada si la persona que le da ánimos, si la persona que habla más tiempo con la persona, no sabemos si está en la casa o si está en el hospital haciendo la cuarentena, pero si está en la casa, las personas que están en la casa deben tomar todas las medidas que son para el virus, ¿sí? Primeramente eso. Después, es preferible que la persona trate de desahogar toda esta preocupación que tiene con los miembros de la familia de
esta persona, es decir, que no le transmita toda esta preocupación a la persona que está contagiada, porque la persona que está contagiada ya está preocupada, ¿sí? Esa persona ya está con un globo afectivo muy, muy alto. Entonces, es preferible que la persona que tiene más contacto con aquella persona se desahogue, ¿sí? Con alguien más, y cuando ya haya ella canalizado sus emociones y esté bien, para cuidarle, porque es un cuidador que va a ejercer mucha energía física y mental, entonces para que le pueda transmitir lo mejor, ¿sí? A la persona que está contagiada sería preferible darle a conocer todo lo bueno que ha hecho durante toda su vida para que cobre mucha fuerza y no hacerle sentir culpable, es decir, que no hacerle sentir como que en realidad vaya a pasar lo peor del mundo, para que la persona que está contagiada suba su sistema inmune y esté mejor para un tratamiento. Sí. Listo, Gabriela, muchas gracias. Rolando, esta pregunta nos transmiten a través del Facebook. ¿Cómo enfrentamos de manera satisfactoria a la nueva normalidad que se nos viene? Es decir, no todo va a regresar a lo que era antes. Bueno, es cierto que los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a una situación nueva. No es raro pensar que después de esta emergencia sanitaria tengamos un nuevo entorno en el cual debamos adaptarnos nuevamente. Los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos. Tarda, pero tenemos esta posibilidad. Claro que si nosotros pensamos en que vamos a volver nuevamente a las calles, no va a ser igual como era antes, sin una mascarilla, sin una protección de manos, una protección ocular. Hoy vamos a pensar en que tenemos que acatar ciertas disposiciones para no contagiarnos. Está latente el virus. Y si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestros hábitos, estamos empezando, sí, a adaptarnos. Utilizar gafas, utilizar guantes, utilizar una gorra, utilizar un cubreboca. Es esencial para evitar este contagio, pero sí es posible adaptarse. Listo. Gabriela, otra pregunta nos dice, ¿la ansiedad es parte del código amarillo? ¿Puede ser también parte del código rojo en algún momento? Claro, o sea, la ansiedad es una emoción primaria, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener ansiedad. Es como, por ejemplo, cuando tú ves a un perrito que viene súper enojado, entonces nuestro cerebro le envía una respuesta a que tú corres o te detienes a enfrentar, ¿sí? Ahí se va a presentar ansiedad. Siempre nosotros vamos a tener ansiedad. Pero se convierte en un código amarillo o rojo cuando es un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad ya es cuando cumple con una cierta cantidad de criterios, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un insomnio que ha durado más de 2 meses, la incapacidad de sentir apetito, ¿sí? Que le suden mucho las manos, que tenga a veces ataques de pánico, que la persona quiera salir corriendo. Esos son los síntomas o muestras de un trastorno de ansiedad. Pero la ansiedad en sí es una respuesta normal, pero cuando no es muy intensa, ¿no? Cuando no tiene esto de ya somatizar en nuestro cuerpo. Esa sería la diferencia entre una emoción en código verde que es natural y un trastorno que ya estaría abordando en el código rojo. Ok, esta pregunta la voy a mezclar, son dos preguntas diferentes. Nos piden sugerencias para personas que viven solos y para personas que tienen insomnio durante este periodo. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias para este tipo de personas? Voy a tomar la palabra luego para que Rolando también exponga su respuesta. En el primer caso, para las personas que viven solas, hay veces que nosotros decimos que esta crisis empezó cuando empezó la crisis sanitaria, pero no, las personas que quizás viven solas
a todos nos ha pasado, ¿sí? O viven acompañadas, tenían ya algún problema, ¿sí? Sería bueno, el problema que estaban atravesando por alguna cosa que no habían solucionado antes, lo empiecen a solucionar. Es decir, ponerse a pensar, traer recuerdos de lo que pasó, pero nunca desconectarse socialmente. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo hacer una videollamada con mis papis, que si yo puedo hacer una videollamada con mis amigos, la haga. Y tratar de conectar a veces la cámara, que no conectamos siempre, pero ese contacto de los ojos con otra persona, aunque esté muy lejos, aunque no la podamos ver, es importante para las personas que viven solas, ¿sí? Si en algún momento no encuentran cómo comunicarse o cómo desahogar las emociones que ellos tienen, deben escribir. Eso les decía, escribir es algo terapéutico, ¿ya? Esto puede ser para las personas que viven solas, o sea, nunca evitar un contacto social. Seguir con sus cursos, seguir con su trabajo y su rutina normal, es decir, poner una nueva rutina todos los días en los que no me permita a mí quedarme acostada todo el día pensando en que estoy sola o que me va a pasar algo malo y a nadie le va a importar. Es decir, no quedarnos en esta visión catastrófica de lo que está pasando, sino es verdad, tener un sufrimiento necesario, dejar eso atrás y reponerme. ¿Qué quiere decir? Que los cuidados que sean responsables conmigo mismo y poner una cantidad de rutinas donde yo pueda cumplir todos los días con algo que ya me voy proponiendo. Que no salgamos o que no estemos en nuestra rutina diaria no quiere decir que no nos podamos poner retos o logros o objetivos nuevos. Entonces, eso es importante. En el caso del insomnio, nosotros sabemos que tenemos dos sueños, ¿sí? Un sueño en que es el más profundo y en el que nosotros descansamos. Es como, por ejemplo, una computadora. Ya, les hago un ejemplo. Cuando yo le apago a mi computadora, se depura de todo y al día siguiente está bien y rápida otra vez para funcionar. El sueño es lo mismo. Si yo no procuro dormir o no procuro descansar, las emociones que yo tenía el día anterior, al día siguiente van a ser más fuertes. Voy a tener un estado de ánimo muy irritable, ¿sí? Entonces, es preferible, además de canalizar todo esto con ejercicio físico, que le ayuda mucho porque va a liberar dopamina y endorfina que le va a permitir al cuerpo descansar, ¿sí? Es importante también manejar la respiración que nosotros tenemos con un tono muscular, es decir, respirar y contener todos mis músculos y exhalar y soltar paulatinamente mis músculos. Eso yo puedo empezar haciendo con los músculos de mis brazos, con los músculos de mis piernas, todos los días a una hora específica, ¿sí? Para que vaya disminuyendo la tensión y pueda liberar una endorfina, dopamina, por ejemplo, lo que tiene el chocolate, para que nosotros empecemos a bajar este estrés y mi cuerpo empieza a descansar, ¿sí? Sí. ¿Vas a responder mismo? Sí, rapidito voy a responder la pregunta. Es muy importante esta etapa del sueño. Como decía Gaby, nosotros tenemos un sueño profundo y reparador, que por lo general se lo mantiene en unos 5 a 10 minutos. Pero eso no implica que no tengamos nuestras horas de sueño. Si nosotros estamos con insomnio, es evidente que estamos muy preocupados y muy estresados. Y nuestro nivel de cortisol está bastante alto. Para bajar nuestro nivel de cortisol es importante que nosotros hagamos ejercicio. Y el ejercicio que les decía anteriormente, el ejercicio que le provoque cansancio, que le provoque fatiga en unos 30 a 40 minutos, es el elemento importante para generar endorfinas y mermar el nivel de cortisol. Eso nada más. Listo. A ver, otra pregunta en el Facebook nos dice: buenos días, felicitaciones Gaby y Rolando, muy pertinente e interesante su charla. ¿Cómo se puede ayudar a la distancia a una persona que ya tiene depresión para que no se agrave su condición mental?
Bueno, gracias. En el caso de una depresión, hay que primeramente identificar, y espero que la persona haya acudido a un psicólogo que le pueda específicamente decir qué depresión tiene, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de depresión. Por ejemplo, hay una depresión que se llama disquímica, que a mí me dura 2 años, pero estoy entre polos, subo y bajo, y subo y bajo, y mis estados de ánimo usualmente están así. Hay una depresión leve, donde esto dura 2 meses. Entonces, esto disminuye mi estado de ánimo, no quiero alimentarme, no puedo dormir, me duele mucho la cabeza, estoy somatizando esto. Cuando hay este tipo de depresión, es preferible que la persona esté en terapia, ¿sí? A veces nosotros decimos terapia es porque me van a decir que yo estoy loco o me van a juzgar. Saben, la terapia incluso se puede coger cuando nosotros estamos felices y estamos bien, para saber que este mecanismo de la personalidad de nosotros, que nos está ayudando a triunfar. Ir a terapia no es malo, ir a terapia es ir a conocerse un poco más las habilidades y destrezas que nosotros tenemos en un diálogo con otra persona que es de supuesto a saber. Entonces, por ejemplo, si esta persona está en depresión o está entrando a una depresión, primeramente hay que ver físicamente si no tiene algún problema, ¿sí? Ya descartado todo lo físico y está descartado también lo psicológico, empezar con una terapia. Siempre, aparte de su terapia, tiene que tener un apoyo familiar, ¿ya? La depresión, como les decía, es porque yo he perdido algo. La tristeza intensa es porque yo he perdido algo. Debo localizar eso que yo he perdido y darle ese significante. Puede ser, les hago un ejemplo, hay personas que pueden perder un llavero, ¿sí? Y la otra persona le dice, pero ¿por qué un llavero es tan importante para ti? Es porque ese llavero me regaló mi abuelita y mi abuelita ya no está. Entonces, ese significante que nosotros le ponemos a las cosas, y si nosotros perdemos eso, debemos identificar qué es lo que hemos perdido y qué significaba para nuestra vida. Cuando identifiquemos esto que hemos perdido, la depresión irá bajando. Esto sí tiene que ver con físicamente que la persona tenga sus hábitos alimenticios sanos. Porque si en una depresión la persona no está comiendo, ella está débil. Y como está débil, no está liberando, no tiene todos sus neurotransmisores correctamente funcionando. Entonces, sí debería tener una persona que le ayude con su rutina alimentaria, que haga ejercicio, que haga las cosas que a esa persona le apasionan. Yo sé que al inicio esa persona va a decir, no quiero hacer eso porque ya no siento lo mismo que sentía antes. Pero poco a poco irá otra vez ese sentido de vida que tenía la persona aprendiéndose y adaptándose, ¿sí? El apoyo de la familia es súper importante, el apoyo de la persona es importante. Rolando, ¿alguna sugerencia tal vez? Con respecto a la depresión, sí. Consideremos que la depresión surge por la pérdida de algo o de alguien. Y sí es importante saber que la depresión se va volviendo parte de la genética de mi cuerpo, o más bien de la química de mi cuerpo. Si la depresión es muy aguda, es importante que asistamos a un terapeuta. Pero si no es así, sí es muy imprescindible que nosotros monitoreemos esa depresión, por qué me siento así, por qué estoy así, y generar pensamientos diferentes para, desde mi posición como ser humano, empezar a salir de esa depresión. La otra posibilidad es que tome medicamento, pero sí es muy cierto que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestra química cerebral. Es muy difícil, es muy complicado, pero como les decía anteriormente, la capacidad de resiliencia de nosotros los seres humanos es tal que sí podemos salir de una depresión, nosotros. Simplemente necesitamos creer que podemos hacerlo, porque la otra posibilidad es tomar medicina. Entonces hay dos caminos. O pongo de parte
y empiezo a salir de mi depresión, o podría tomar medicamentos. Rolando, hablando de medicamentos, hay una pregunta que dice, mi abuelita últimamente se siente ansiosa y quiere tomar pastillas a cada rato y cada día se levanta con algún malestar. ¿Qué se podría hacer en este caso? Claro que sí. Es muy importante que no dejemos el medicamento. La prescripción médica es específica y si yo debo tomar la medicación cada 8 horas, debería ser cada 8 horas, no cada 4 horas, cada 2 horas. Cuando yo me siento ansioso, sí, veo la alternativa de tener mi placebo para sentirme bien. En este caso, como es una persona adulta, es importante que nosotros estemos con ella, que nosotros dialoguemos con ella, que estemos pendientes de ella. ¿Por qué necesito medicamento? Porque de pronto me siento solo o me siento sola. Así es importante que con una persona adulta mayor estemos con ella, aunque sea un tiempo pequeño, o que le demos una actividad fácil que ella pueda desarrollar y en la cual ella pueda entretenerse en alguna actividad. Darle una actividad va a ser un elemento importante para los adultos mayores, porque sí, es verdad, yo me siento ansioso, me siento angustiado, me siento preocupado porque no tengo qué hacer o no tengo a alguien que me hable de algo diferente, que no sea de esto, ¿no? De la emergencia que estamos cursando. Listo. A ver, otra pregunta. ¿Cómo manejar la serenidad en el espacio laboral cuando no es lo mismo conversar y solventar un problema y ahora solo es mediante WhatsApp o correos electrónicos y la interpretación se vuelve subjetiva? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿cómo manejar la serenidad en el espacio laboral cuando no es lo mismo conversar y solventar un problema y ahora solo es mediante WhatsApp o correos electrónicos y la interpretación es subjetiva? Listo. Bueno, sí, en verdad el solucionar problemas es una capacidad del ser humano. Y es cierto también que nosotros tenemos la posibilidad de preocuparnos por algo que no podemos solucionar en la realidad con alguien. La relación social, sí, en verdad es muy subjetiva en este ambiente, porque estamos en una realidad virtual. Para nosotros conseguir esta solución de problemas, deberíamos tener la posibilidad de llegar a acuerdos con esas personas. Y también poner un poquito de parte. A veces nos sobreexigimos o somos muy perfeccionistas al realizar un trabajo. Hay que dar paso también a que hay otras posibilidades de solucionar los problemas. Y esa es, pues, bajar un poquito el nivel de mi perfección, que puede ser individual, puede ser mía, y que no se acopla a la necesidad de la tarea o a la perfección de la tarea que estoy realizando. Es importante sí llegar a acuerdos antes de realizar una tarea en equipo. Realizar tareas en equipo implica llegar a acuerdos. Listo. Hablemos un poco también de los niños. Hay dos preguntas referentes a los niños. La una dice, en los niños, ¿cómo podemos manejar este aislamiento? Y la otra dice, ¿qué herramientas se pueden apoyar para disminuir el temor de salir, sobre todo cuando se tienen niños pequeños? Bueno, eso les decía que es un tema muy importante este de los niños porque hay que identificar primero la edad en la que están hechos, ¿sí? Cuando es un infante, es decir, cuando es de 0 a 5 años los niños, ellos siempre necesitan de rutinas. Incluso cuando las mamitas se han dado cuenta que se les mueve la cama o se les mueven sus juguetes a los niños, ellos se enojan y se preocupan y les reclaman a la mamá y le dicen, mami, ¿por qué me moviste estas cosas?
¿Qué quiere decir? Que los niños necesitan estabilidad, necesitan rutina. Y a ellos les gusta que las cosas tengan una respuesta. Por eso es que ellos siempre les están preguntando, papi, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros a veces decimos, pero ya te dije, ya te expliqué. Sin embargo, el niño le está pidiendo un por qué, porque él quiere sentirse tranquilo. Esa misma serenidad y tranquilidad que nosotros necesitamos como adultos, la necesitan los niños. Es decir, que si yo tengo niños pequeños o adolescentes en mi casa, es preferible darle una rutina, ¿sí? Si ellos iban a la escuela de la misma manera en el día, como ellos están, tienen mucha más energía, pueden canalizarla en esto, en estudiando o entrando a sus clases virtuales que tienen y de tarde hacer actividades con los niños que no hacíamos antes. Por ejemplo, cocinar o pintar o jugar algún juego de mesa. En el caso de que los niños vean esto de estar en la casa, dentro de la casa, como algo positivo. Como cuando a los padres se les dice, es que yo le doy calidad y cantidad de tiempo a mi hijo. Es como yo les suelo poner un ejemplo a los papás. Si yo saco un chocolate y les doy el mejor chocolate de la vida a ustedes y les hago probar y les digo, les puedo dar, pero solo les voy a dar un poquito, ¿sí? Eso es cuando yo le digo, le doy a mi hijo calidad, pero no le doy cantidad. Entonces, ahorita, como estamos compartiendo con ellos, es la oportunidad de poderles dar cantidad y calidad de tiempo. Es verdad que los adultos tenemos la rutina laboral y eso nos permite estar conectados y nos permite también tranquilidad económicamente, pero hay veces que no sucede esto. Entonces, es preferible calmarse los papás, conversar y estar tranquilos. Después de eso, de que salgan de su cuarto tranquilos, respirando, comunicar y proyectar eso en mi hijo. Sí, entonces es importante siempre cuidar las rutinas de los niños, que ellos se sientan seguros en su hogar. Y esto sea como un refuerzo positivo a actividades sanas que ellos pueden hacer con sus padres. Listo, vamos con las últimas 3 preguntas. Rolando, buenos días. ¿Cómo puedo sobrellevar la cuarentena si en esta etapa los padres están por separarse y los problemas son a diario? Ok. Bueno, son dos etapas muy complicadas y difíciles. El pasar por esta cuarentena y estar pasando por un proceso de divorcio de sus padres. Considerando que son seres muy queridos, nuestros padres, es cierto que no podemos influir en una decisión de ellos, ¿no? No sé las razones por las cuales estén tomando la decisión de separarse, pero sí es importante saber que yo, como ser humano, como hijo, no puedo influir en esa decisión, porque no es mi responsabilidad de que papá y mamá sigan juntos. Claro que emocionalmente yo estoy ligado con mi familia, pero también es cierto que a veces comentan mis papás que nos vamos a separar, pero a futuro no lo hacen. Entonces es una posibilidad bastante complicada y bastante difícil de predecir. Si ellos están divorciados o están en proceso de divorcio, pues creo que en este punto, como adulto, que de pronto, o adulta, es la persona que está escribiendo, sí sería importante que desde mi parte emocional empiece a alejar un poquito ese pensamiento que me hace daño, de que papá y mamá se van a separar. Puede ser que se separen o puede ser que no. Entonces, esta posibilidad de que hagan o no hagan esta actividad sus padres, pues es incierta. Creo que aquí es muy importante hablar de la diferencia entre temor y miedo. El miedo a algo real y el temor que yo siento al saber que mis papás se pueden separar.
Entonces el temor es algo irreal porque no sé qué puede pasar. Listo. Gabriela, ¿qué hacer para sacarnos de la cabeza de que cualquier gripe no es que estemos contagiados? Ya. Bueno, es importante que ustedes conozcan que nosotros funcionamos por 3 pasos importantes, ¿sí? Primerito tenemos una emoción, después tenemos un pensamiento y una acción, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una ansiedad, que es la primera emoción que se me viene a la mente, y me empiezo a poner mal porque una gripe yo empiezo a ver como un síntoma de coronavirus, pero no lo es, mi pensamiento inmediatamente va a ser, estoy enferma y ya me infecté, y mi acción va a ser desesperarme, llamar, irme a buscar, no sé, alguien que me haga el examen y todo eso. Es mentira que nosotros a veces decimos, yo hice las cosas sin pensar. No, nosotros siempre, toda la vida vamos primero a tener una emoción y luego vamos a pensar. Es preferible que nosotros actuemos y retrocedamos a la emoción que nos produjo esto. Es decir, que si a mí me dio ansiedad, calmarme, sentarme y decir, está bien, tengo que ver, consultar cuáles son los síntomas. Y si yo veo mientras va pasando el tiempo que es verdad, los síntomas se parecen, y si no se parecen y empiezo a ponerme mejor, el pensamiento que yo voy a tener va a estar mucho más claro, ¿sí? Es como cuando nosotros vemos a una ventana, si la vemos tan chiquitita, vemos solo una solución o solo vemos una alternativa. Pero si cuando abrimos la ventana vemos allá afuera un montón de alternativas. Entonces esto tiene que ver con todas las cosas de nuestra vida. Tratemos de analizar bien la situación por la que estamos atravesando antes de actuar y acelerarnos a pensar cosas malas, o sea, pensamientos negativos. Listo. Rolando, la última pregunta. ¿Qué importancia tendría colocar en los programas de formación contenidos que nos permitan aprender a manejar mejor nuestras emociones, no solo en condiciones de aislamiento, sino como aprendizaje para la vida? Bueno, es muy importante este tema de salud mental. En nuestro instituto tenemos programas que no hacen alusión directamente a la salud mental, pero son transversales a los ejes académicos. Tenemos identidad y cultura, tenemos desarrollo del pensamiento, y otras asignaturas que hacen alusión a esto, ¿no? A esto que es la salud mental. Es muy importante para el ser humano y para el desarrollo personal del ser humano que se aborde estos temas que hacen alusión a la salud mental y en especial a saber identificar nuestras emociones. Es poco común hablar de emociones, es poco común hablar de este proceso de enamoramiento y hablar en este caso del tema básico que son los sentimientos. Pero sí es importante en estos momentos hablar de salud mental y específicamente en aprender a identificar emociones. Listo. Una última pregunta, tanto para Gabriela como para Rolando. Al identificar que estoy en color naranja de la ansiedad y aún no he buscado ayuda, ¿cómo me puede ayudar mi pareja y mi familia para poder llevar la ansiedad hasta buscar ayuda profesional? Ya, la ansiedad, ¿cómo yo puedo ayudarle? Escuchándole, ¿sí? Cuando mi pareja a mí me pide que yo le escuche, yo debo sentarme y escucharle, no juzgarle. Porque hay veces que yo le digo, pero no tenías que haber hecho esto, tenías que haberme dicho a mí, esto no se hace. Es decir, yo no le dejo hablar. Es preferible que si la persona tiene ansiedad en ese momento, hable y se exprese y utilice el llanto también como una herramienta importante en su ansiedad, porque la va a disminuir. Entonces, el apoyo principal de la pareja y de la familia va a ser escucharle sin juzgarle. Rolando, tus sugerencias. Claro. Es muy importante empezar conmigo, ¿no?
Hay una técnica, bueno, hay dos técnicas de relajación que nos permiten bajar niveles de ansiedad. Una técnica de relajación muy conocida es la técnica de la respiración. Y la otra es una técnica de relajación muscular. Les voy a hablar de la técnica de relajación por respiración. Esta técnica de relajación por respiración tiene 3 momentos. Una aspiración profunda, de tal forma que me duelan los pulmones. Eso implica que están llenos de oxígeno. Retener el oxígeno en mis pulmones por un tiempo determinado, hasta donde yo tolere, y luego hacer una exhalación profunda, es decir, sacar todo el oxígeno de mis pulmones de tal forma que me quede vacío, que se queden vacíos los pulmones. Puede hacerlo por 3 momentos, 4 momentos. Es decir, estos 3 momentos sería la primera fase, luego estos 3 momentos que les acabé de mencionar, una tercera fase y estos 3 momentos para hacer una tercera fase. Voy a ejemplificar, ¿no? Tomo profundamente el oxígeno, retengo y luego exhalo. ¿Qué estoy propiciando con estos 3 momentos? Que el oxígeno llegue a mi cerebro de tal forma que envíe señales a mi cuerpo de relajación. Cuando nosotros hacemos consciente esta respiración, vamos a ser conscientes de que nuestra ansiedad va a bajar. La meditación tiene este proceso de relajación por respiración. El yoga tiene también este elemento respiratorio como un elemento fundamental para hacer esta actividad. Y el otro proceso de relajación muscular es empezar a tensionar nuestros músculos y luego relajarlos. Empezar por los músculos de la cabeza, de mi rostro, de mi cuello, ¿sí? Tensiono mis músculos como si estuviese haciendo fuerza y luego los distensiono. Tensiono los músculos y luego distensiono. Así vamos practicando con todos los músculos de mi cuerpo hasta llegar a los músculos de mi pie o de mis pies. Estas dos posibilidades de relajación nos pueden ser muy útiles para bajar mis niveles de ansiedad y de estrés, empezando por mí. Listo, Rolando, Gabriela. Antes de terminar con este webinar, por favor, hay personas que nos piden sus números de contacto para poder contactarse con ustedes y tener esta ayuda profesional. No sé si pueden repetir sus números de contacto antes de terminar este webinar. Ya. Adrián, les voy a compartir mi correo electrónico, que es del instituto, para poder gestionar esta intervención primaria que se podría realizar. Entonces, mi correo electrónico, si ustedes lo pueden anotar, es rtorres@yavirac.edu.es. Repito, es rtorres@yavirac con V y con C .edu.es. Repito, por si acaso alguien no tomó nota. rtorres@yavirac.edu.es. Escríbame por favor al correo y yo con gusto programaré una cita, ya sea conmigo o con Gaby. Y si es muy grave la situación que están pasando, yo proyecté
en la lámina el número del call center del Ministerio de Salud. Miren, en estos momentos sí, debe estar un tanto saturado, pero si es muy grave, es importante que consulten a un médico que de pronto lleva su situación, y si nosotros podemos hacer una atención primaria, como lo estamos haciendo, que es una atención preventiva, pues con gusto les ayudaremos. No duden en que yo les responderé. Listo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Rolando, por su participación, por sus adecuadas explicaciones en este tema tan importante en estos momentos. Queremos agradecer también al Centro de Educación Continua Yavirac y obviamente al Instituto Yavirac, y decirles que para el próximo webinar tendremos como expositora a la PhD Gloria Vizcaíno Cárdenas. Este webinar será el jueves 30 de mayo a las 10:30 de la mañana, y el tema a tratar será el confinamiento y la carga mental en las mujeres. Así que esperamos contar con ustedes, así como contamos con este webinar. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Listo. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.